Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, ¿cómo están los dantescos? Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andan nuestros queridos dantescos, nuestros queridos oyentes? En este nuevo episodio que teníamos pendiente, la segunda parte de las diosas de cada mujer. ¿Te acordás de eso, Alejandro, verdad? Y descubrimos algo fascinante, ¿no? Que las diosas griegas no solamente eran personajes mitológicos, sino que fuerzas psicológicas que habitan dentro de nosotros. Formas de ver el mundo, de amar, de decidir, de sufrir. Y capaz lo más importante fue comprender que ninguna de esas fuerzas es un problema en sí mismo. Exacto. Nosotros abordamos las diosas desde la perspectiva sobre un libro de Jean Shinoda Bolen, para quienes particularmente están escuchando este capítulo, pero no escucharon el anterior. Así que los invitamos a que escuchen esa primera parte porque habla de diosas que hoy solo vamos a mencionar brevemente, pero vamos a continuar con el desarrollo de las tres que nos faltan. En definitiva, lo que les queremos contar a los dantescos es que Jean Shinoda Bolen observó que muchas mujeres repiten ciertos patrones a lo largo de su vida. Y ahí es donde nos identificamos con cada una de esas diosas. Por ejemplo, algunas necesitan libertad por encima de todo. Otras buscan construir vínculos profundos. Otras viven desde la razón o desde la espiritualidad. Y detrás de cada una de estas tendencias aparece un arquetipo, es decir, aparece una diosa interior. Y vimos también que estas diosas se pueden agrupar en tres formas distintas de organizar la identidad, los vínculos y la relación con el mundo. Tres grandes familias. Exactamente, comenzamos explorando las llamadas diosas vírgenes, que son Artemisa, Atenea y Hestia, mujeres cuya identidad nace desde adentro, mujeres que no necesitan definirse a través de una relación, son las más independientes, podríamos decir. Dentro de esas tenemos a Artemisa, que en particularmente Artemisa nos muestra el valor de la libertad, de la independencia y sobre todo la fidelidad a uno mismo. Pero también nos muestra que la hiperindependencia muchas veces se convierte en aislamiento. Por otro lado tenemos a Atenea. Atenea nos muestra el poder de la inteligencia, es la estratega, la claridad mental. Aunque también, en el caso de Atenea, a veces pensar demasiado nos aleja del sentir. Y dentro de estas tres, de este primer grupo, la última es Hestia, que nos lleva hacia el silencio interior. Esta es la que podríamos decir es más profunda, más espiritual. Es la que va hacia la presencia, hacia esa parte de nosotros que encuentra sentido en lo cotidiano, la que sabe que la vida ocurre aquí y ahora. También hablamos de Hera, donde nos muestra que una mujer puede perderse si deja de existir fuera del vínculo, las luces y las Exacto, sombras. tal cual. Porque Hera es la primera de las llamadas diosas vulnerables. Hoy vamos a seguir con las diosas vulnerables. Es la diosa del compromiso, de la construcción de pareja. Hera nos enseña que amar profundamente puede ser una fuerza creadora inmensa, pero también que cuando nosotros olvidamos quiénes somos fuera de la relación, el amor puede transformarse en dependencia. Y justo ahí nos quedamos, porque todavía faltan tres diosas fundamentales, tres energías que aparecen constantemente en nuestras vidas. Una relacionada con el cuidado, otra con la transformación y la tercera con la pasión creadora. Sí, hoy vamos a entrar en el territorio de Deméter, Perséfone y Afrodita. Mirá qué trío. Tres diosas que hablan de la maternidad, de la sensibilidad, la creatividad, el deseo, el renacimiento y la transformación. Vamos a sumergirnos en todo esto y quizás descubramos que muchas veces nuestros mayores sufrimientos nacen precisamente de nuestros mayores dones.
porque cuando nosotros nos quedamos atrapados en esa energía, no podemos ver el resto. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de todo eso? Y qué es lo que ya vimos a través del capítulo anterior, que toda diosa tiene una luz, pero también una sombra. Y conocer ambas es el primer paso para poder recuperar el equilibrio. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? ¿Nos largamos a la aventura? Larguémonos, acá tengo el mate que me acompaña. Ah, bueno, eso es Adelante. importante. Yo me hice un tecito para estos días de invierno. Bueno, vamos a arrancar con Demeter. Demeter es la diosa que podemos asociar con la madre. Representa, como toda madre, la nutrición, el cuidado, la protección y la entrega. Eso está bastante claro. Pero no solamente a los hijos, puede ser a proyectos, a personas, a circunstancias. En su luz vamos a encontrar generosidad, empatía, la capacidad de sostener, la capacidad de sumergirse en ese mundo de lo que necesita un poco el otro. En la sombra, por supuesto, vamos a tener un sacrificio excesivo, un agotamiento, un vivir para otros. Es como mantener algo sostenido tanto tiempo que me olvido de un montón de cosas, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Alejandro? Que la sombra de Demeter no aparece porque ella ame poco. En realidad aparece porque ama tanto que puede dejar de ver los límites, el exceso. Exacto, exacto. El veneno es la Y dosis. sí, tal cual. Por eso decimos que es importante ver esto para ver cuántas veces los dones nos inundan y se convierten en sombra. Esto, la forma de verlo, como siempre hacemos, es una película, ¿no? My Sister Keeper, la decisión más difícil. Esta película la hemos mencionado y la hemos analizado en un montón de aspectos, pues la verdad que es una película increíble, ¿no? Es la madre que lucha desesperadamente contra una realidad que obviamente no puede controlar, y es la hija con cáncer. En este caso, la madre Sara, ella está completamente identificada con el rol de cuidadora de esta hija. Entonces, toda su vida gira alrededor de salvar a su hija Kate. Su amor, por supuesto que es genuino, es el amor de una madre hacia una hija. No hay maldad, no hay un egoísmo consciente, no hay un abandono, hay amor. Y precisamente ahí es que está la complejidad, porque es, bueno, si lo vemos desde la perspectiva de Bert Hellinger, es un amor ciego, totalmente ciego. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este amor? Sara está dispuesta a hacer cualquier cosa por su hija. Y cuando decimos cualquier cosa, de verdad es cualquier cosa. Y eso es Demeter en su máxima expresión luminosa. Y la sombra de Demeter suele surgir cuando cuidar se convierte, como en este caso, en controlar, o amar se convierte en no poder soltar. Entonces, Sara, que es la madre, llega a un punto donde ya no ve a sus hijos como individuos completos. Los ve absolutamente dentro de esa única necesidad, que es salvar a Kate. Y sin darse cuenta, va a descuidar a sus otros hijos, por supuesto, invade las decisiones de los demás, pierde la perspectiva y deja absolutamente de escuchar porque lo único que ve es ese objetivo que es salvar a esa hija que tiene cáncer. Entonces, esto no sucede porque ame poco, sino porque ama tanto que deja de ver el cuadro completo. Y ese, justamente, es uno de los grandes aprendizajes de Demeter. Amar no siempre significa retener. A veces significa acompañar, incluso cuando no podemos cambiar el resultado. Entonces, lo más interesante en este caso es que Sara prácticamente deja de existir fuera de la maternidad. Y esto no es casual. Esto es exactamente lo que Jean Shinoda Bolen describe cuando dice que Demeter domina toda la personalidad. La mujer corre el riesgo de olvidar. Pero cuando decimos que corre el riesgo de olvidar, ¿olvidar qué? Entonces, ¿qué olvida una mujer que está consumida por esta diosa, que está totalmente representada por esta diosa? Bueno, va a olvidar sus propios sueños, sus necesidades, su individualidad. ¿Para qué está en esta realidad? Porque todo va a girar alrededor de cuidar. ¿Conoces a alguna persona que
resuene con Demeter, Alejandro? Sí, siempre hay alguien que tiene exceso, ¿no? Que aparece una pregunta incómoda. ¿Qué queda de mí cuando yo no tengo a alguien a quien salvar? ¿Cuidas a otros porque amás? Porque necesitas ser visto. Exacto. Y esa es la pregunta que toda persona que resuena con Demeter necesita hacerse. Es exactamente eso que dijiste. ¿Cuidas a otros porque amás o porque necesitas ser necesaria? Entonces ahí está la clave para ver si nos identificamos con esta diosa. Y ahora pasamos a la siguiente, Perséfone. Ay, Perséfone es la eterna hija, la niña eterna. Perséfone representa la receptividad, la sensibilidad, la imaginación. Es la joven que aún está descubriendo quién es el eterno quién soy, qué hago acá, dónde voy, ¿no? En su luz vamos a encontrar la intuición, por supuesto que la profundidad emocional, porque está siempre buscándose, la capacidad de transformación. Y en su sombra nos vamos a encontrar con la indecisión, con la dependencia y con la victimización. Este es el estado infantil total, ¿no? Y la película de la que vamos a charlar, que a mí me gusta muchísimo, es Alicia en el País de las Maravillas, porque muestra el viaje hacia una identidad propia. ¿Viste esta película, Alejandro? La vi donde te muestra el proceso donde Alicia no distinguía su propia voz de las voces que la rodeaban hasta que se encuentra, ¿no? Exacto, porque es la clara representación de Perséfone. Pero vamos a analizarlo un poquito más profundo. ¿Quién es Perséfone? En la mitología griega, Perséfone comienza siendo Core. Core significa la doncella, no es como la doncella eterna. Es la joven, la hija, la que todavía no sabe quién es, por supuesto la que vive protegida, la que vive cuidada, la que aún no ha descendido a las profundidades de la vida. Entonces, Jean Shinoda Bolen describe a Perséfone como la mujer que suele ser receptiva. Es como, yo me imagino Caperucita Roja con las mariposas, ¿no? Que también es adaptable, que es intuitiva, imaginativa, pero que también por todo esto está abierta a las influencias externas. En su luz, Perséfone tiene una capacidad extraordinaria para, por ejemplo, escuchar, percibir, empatizar y moverse entre distintos mundos. Es la mujer conectada con el misterio, con los sueños, con el inconsciente. Bueno, pero ¿qué pasa con esta sombra, no? Que también va a convertirse en tremenda indecisión, porque es como decir para acá o para allá. Termina siendo dependiente, muy dependiente de lo que le digan, pasiva y excesivamente complaciente. Es la eterna hija, la mujer que espera que otros decidan por ella. Y aquí viene la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con Alicia? Y bueno, realmente, como dijimos, lo tiene todo que ver, porque Alicia comienza exactamente como Perséfone. Al comienzo de la película está atrapada entre expectativas ajenas. La sociedad ya decidió por ella. ¿Qué decidió? ¿Cómo tiene que comportarse? ¿Cómo tiene que vestirse? ¿Con quién debe casarse? ¿Y qué es lo que debe hacer? Y ella se siente desconectada, se siente confundida. Por ejemplo, en el mito original, nosotros tenemos que Perséfone desciende al reino de Hades. Ese descenso es uno de los símbolos más importantes de toda la psicología profunda, porque este descenso representa entrar en lo desconocido. Y bueno, en algún punto es entrar en lo desconocido de uno mismo, ¿no? Y en Alicia ocurre exactamente esto. El agujero del conejo es un símbolo clásico del inconsciente. El País de las Maravillas no es un lugar, es una metáfora del mundo interior. Entonces, ¿qué pasa? Alicia cae en ese mundo interior y al caer pierde todas las referencias conocidas, igual que le pasa a la historia original de Perséfone. Entonces, cada personaje que Alicia encuentra puede verse como parte de su propia psique. El sombrerero, la reina roja, el gato, la oruga, todos van a representar aspectos de la experiencia humana.
Y Perséfone tiene una capacidad especial para moverse entre esos mundos. Por eso el mito termina convirtiéndose en reina del inframundo. Estamos hablando de Perséfone, ¿no? Entonces lo fascinante es que Perséfone no vuelve igual y Alicia tampoco. Cuando comienza la historia, otros deciden por ella, pero cuando termina, es ella quien decide. Entonces, la Perséfone inmadura pregunta, ¿qué quieren los demás de mí? La Perséfone madura pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces, Perséfone no se transforma cuando encuentra respuestas, y esto es lo importante. Se transforma cuando deja de esperar que otros las encuentren por ella. Porque el verdadero viaje no consiste en descubrir un mundo nuevo, consiste en descubrir quiénes somos nosotros dentro de este mundo. ¿Quedó más o menos claro, Alejandro? Sí, si querés podríamos mirar que el descenso, cuando estábamos hablando de Alicia, no es un castigo, es el equivalente, el proceso necesario para dejar de ser solamente hija, convertirse en una mujer con identidad propia. Yo creo realmente que en el caso de esta diosa todos pasamos por la instancia de ser Perséfone en algún momento, porque en algún momento nos vemos necesitando que los demás nos dirijan y nos digan qué hacer, hasta que logramos empezar a conocernos. Es como una parte fundamental por la que en algún punto todos pasamos. El tema es cuando la personalidad se queda atrapada en Perséfone. Y aquí es donde viene la pregunta que quien resuene con esta diosa necesita hacerse, y es, ¿estoy esperando que alguien me rescate? Esa sería la pregunta para identificar en qué medida estoy atrapada por la diosa Perséfone. Bueno, ¿y seguimos, Alejandro? Sigamos, sigamos. Bueno, ahora viene Afrodita. Ay, Afrodita, la alquimista, pero en verdad Afrodita siempre se la relaciona con la sexualidad, es con la seductora, ¿no? Pero en realidad esto sería una simplificación enorme, porque Afrodita representa la creatividad, por supuesto, la pasión, la inspiración, pero sobre todo la transformación. Es la energía que convierte la experiencia en belleza. Esto es muy bonito. En su luz podemos observar un magnetismo, una creatividad, una capacidad de amar la vida, pero en su sombra tenemos una necesidad de atención, una seducción compulsiva y una dependencia de la validación. Y bueno, aquí la forma de verlo claramente es con la película Frida o con la vida de Frida, ¿no? Porque Frida lo que hace es transformar el dolor en arte. Y eso es, podríamos decir, Afrodita en estado puro. Pero vamos a entrar un poquito más profundo. Entonces, ¿quién es Afrodita para Shinoda Bolen? Afrodita no es una diosa orientada al poder, como por ejemplo Atenea. Atenea es la que, hacemos un poquito de memoria, vive en el intelecto, en el mundo de las ideas. Tampoco está orientada al compromiso, como en el caso de Hera, que necesita alguien, una pareja, ¿no? Vivir vinculada. Tampoco está orientada al cuidado, como Deméter, que hablamos hace poquito. Tampoco está orientada a la libertad, como en el caso de Artemisa. Lo que tiene Afrodita es que vive en el presente, en la intensidad de la experiencia, en el encuentro, en la creación. Entonces, cuando Afrodita está presente, ocurre algo mágico y es que algo nuevo nace. Aquí es donde la transformación se vuelve evidente, que puede ser una obra, una idea, una relación, en definitiva, una transformación. Entonces, la vida de Frida Kahlo estuvo atravesada por dolor físico, bueno, también por la enfermedad, operaciones unas cuantas, por las pérdidas sobre todo, y conflictos amorosos. Sin embargo, no se limitó solamente a sufrirlos, ella los transforma. Y esa palabra es clave, transformar. Transformar es la clave en este arquetipo que es Afrodita. Entonces, por ejemplo, Artemisa hubiera luchado. Atenea habría racionalizado la situación. Deméter habría cuidado.
Hera habría intentado sostener la relación, pero Frida crea, y eso es Afrodita. No niega la experiencia, es como que la atraviesa, pero luego hay algo que se convierte, hay una transformación, surge, aparece algo nuevo. Entonces, ¿cuál es la luz de Afrodita en Frida Kahlo? La vemos en la creatividad, por supuesto, porque ella convierte sus vivencias en arte, que además podemos observar la autenticidad en ese arte, porque ella se muestra tal cual es, ella se dibuja todo el tiempo como está. No inventa nada, no lo tergiversa, lo dibuja auténtico. También podemos ver la vitalidad, incluso en circunstancias terribles, ella sigue creando. Lo único que es como, hay instancias en las que parecería que lo único que puede mover es ese pincel, porque todo su cuerpo no le responde. Y aún así sigue creando, ¿no? Sigue mostrando la vitalidad, la vida a través del pincel. Y bueno, no podemos dejar de hablar del magnetismo, no porque Frida sea la mujer más bella, sino porque está profundamente viva, está profundamente impactando con lo que hace. Entonces, ¿cuál es la sombra de Afrodita acá? Bueno, y esto es lo interesante, porque obviamente esto tiene una gran sombra, que es la intensidad emocional excesiva, vivir todo al máximo. Entonces, ¿esto a qué lleva? Y bueno, a una dificultad enorme para sostener la estabilidad, porque si siempre estamos a 100, es muy difícil estar estable, ¿no? Entonces, y esto también hace que uno esté buscando constantemente nuevas experiencias. Entonces hay una dependencia de la pasión y sentir un vacío cuando desaparece esa intensidad. La verdad que encontrarse con una Afrodita es algo bastante interesante. Entonces, estas tensiones aparecen repetidamente en la vida de Frida. Afrodita no es la diosa de la belleza, es la diosa de la transformación, porque la verdadera belleza no consiste en no tener heridas, consiste en ser capaz de crear algo maravilloso con ella. Y ahí está la gran diferencia entre vivir desde la herida y crear a partir de ella, lo que estabas diciendo hoy. Pero entonces la pregunta no es ¿qué diosa soy? Al menos hoy. Sí, exactamente. La pregunta debería ser, ¿qué diosa gobierna mi vida hoy? ¿O con qué diosa estoy resonando? Para poder entender nuestras luces y nuestras sombras, porque cuando una sola energía toma el control, aparece el sufrimiento, porque en realidad no controlamos nada. Entonces, haciendo un repaso, ¿no? Considerando todo lo que hemos visto de cada una de esas diosas, podríamos decir que la libertad sin amor se convierte en soledad. Y esto es lo que nos enseña Artemisa. La libertad tiene que incluir todo. El amor sin identidad se vuelve dependencia. Esto es lo que nos enseña Hera. La inteligencia sin emoción se vuelve frialdad. Esto es lo que nos enseña Atenea. La espiritualidad sin acción se vuelve evasión. Esto es lo que nos enseña Hestia. Tal vez la madurez no consista en elegir una diosa. Tal vez consista en construir un consejo interno donde todas tengan voz. La libertad de Atenisa, la sabiduría de Atenea, el silencio de Hestia, el compromiso de Hera, la maternidad de Deméter, la sensibilidad de Perséfone y la pasión de Afrodita. Dentro de cada mujer realmente habita un Olimpo entero. Y hay que dejar algo claro, estas energías no solo corresponden a las mujeres, también corresponden a los hombres. Así como cuando hablamos de los arquetipos, que en realidad corresponden a los hombres, muchas mujeres nos vemos identificadas con esos arquetipos, acá pasa lo mismo. Entonces, volviendo a lo nuestro, y ya para cerrar, la verdadera sabiduría no consiste en expulsar a ninguna diosa. Otra forma de decirlo, no consiste en expulsar a ningún arquetipo, consiste en permitir que cada uno ocupe un lugar sano dentro de nosotros, porque cada uno tiene luz y sombra.
Así es, no quedar atrapados en una única forma de ser. Esa quizás sea la verdadera madurez. Y bueno, hasta aquí llegamos con la Divina Comedia en el episodio de hoy, Ale. Quizás Sí, después de estos 2 episodios, la próxima vez que tengamos una emoción intensa, no nos preguntemos solamente qué está pasando, sino también que Dios está pidiendo hoy ocupar su lugar y entendamos eh, más. exactamente, exactamente. Bueno, queridos dantescos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Los esperamos en el próximo capítulo de la Divina Comedia y el próximo capítulo viene jugoso, así que no se lo pierdan. Recuerden compartir, estar atentos, que eso nos ayuda a llegar a más personas y bueno, a seguir creciendo juntos, que es lo que a nosotros nos gusta compartir. Un abrazo grande para todos y nos estamos escuchando. Chau, chau. Abrazo, gente. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.